El ludismo surge en plena revolución industrial en Gran Bretaña en torno a inicios del siglo XIX y surge como un movimiento que ve con sumo rechazo la aparición de nueva maquinaria que inevitablemente veían que iba a reemplazarles con mano de obra, sobre todo pues máquinas de tejer y otro tipo de maquinaria que se utilizaba en la industria textil. Fue un movimiento que en el momento de emerger sí que tuvo un impacto muy significativo en el Reino Unido y de hecho pues, el ejército británico tuvo que combatirlos. Hubo un momento incluso en el que había más militares británicos combatiendo a luditas que militares británicos en la península ibérica combatiendo a Napoleón. O sea que sí que es cierto que cuando surgió con mucha virulencia entre 1811 y 1817, pero fue rápidamente cortado por el gobierno y sobre todo a través de dos leyes que promovió el gobierno que hacían muy severas las penas por destrucción de máquinas. Pues sobre todo era un movimiento reaccionario en contra de las máquinas porque pensaban, y en parte tenían razón, que iba a destruir sus puestos de trabajo. Lo que no veían es lo que siempre menciona Bastiat, que no te tienes que centrar solo en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. Lo que no vieron fue los otros muchísimos trabajos que empezaron a surgir gracias a una industrialización y a una adopción de nuevos procesos que permitieron que aumentase la renta per cápita de los trabajadores. Sí, sin duda, si el movimiento hubiese triunfado y las ideas de los luditas hubiesen calado hondo en la población, que yo creo que habría sido muy difícil, porque el progreso económico que estaba posibilitando la revolución industrial pues hacía muy difícil que eso calase, pero si hubiese calado sin duda pues habría sido un estancamiento absoluto. De hecho pues parte del movimiento pues tiene unos orígenes relacionados con el movimiento sindical y la esencia de sus ideas pues es rechazar todo lo que sea progreso tecnológico. Y bueno, pues yo creo que son ideas que en su momento fueron ampliamente refutadas y de hecho pues lo que pensaban que iba a suceder en el mundo finalmente no sucedió y todos los pronósticos y los augurios catastrofistas no se produjeron, pero bueno, pues hoy en día siguen estando en la mente de muchas personas. Sí, sin duda, o sea, no solo en términos de que la riqueza, como bien dices, no está dada, sino que es algo dinámico y en constante evolución, sino que sobre todo el trabajo, puesto que las necesidades de los seres humanos son absolutamente infinitas, como explicó Milton Friedman, puesto que las necesidades de los seres humanos son infinitas, los trabajos siempre se van a poder crear de la nada. Y de hecho pues estamos viendo cómo en los últimos años, que lógicamente son los de mayor evolución tecnológica que ha habido nunca en la historia de la humanidad, pues la creación de nuevos puestos de trabajo que hace 10 años no existía, pues es relativamente rápida, del mismo modo que se produce una destrucción en aquellos trabajos que son fácilmente automatizables, que precisamente son aquellos que son más engorrosos para que un ser humano los realice. Es decir, que gracias a una automatización y una mecanización del trabajo y a esa destrucción de puestos de trabajo, pues están, digamos, eliminando trabajos poco deseables para que los realicen los seres humanos. Sí, el neoludismo, si bien es un movimiento que es un poco diferente, porque los luditas eran sobre todo un movimiento violento, un movimiento que incluso asesinó a varias personas, el movimiento neoludita es un poco distinto porque no son un movimiento tan agresivo y de hecho pues se consideran un movimiento pasivo, es decir, que no llaman a la acción o a la revolución o a la destrucción de las máquinas, simplemente las ven con rechazo, con lo cual esa es una diferencia grande, pero sí que es cierto que las ideas centrales de los neoluditas, que sobre todo se desarrollaron a mediados de los años 90, han calado en una parte de la población yo creo que demasiado grande. Es un movimiento minoritario
y va a seguir siéndolo, yo creo que en los próximos años, pero existe el riesgo de que vaya aumentando la gente a la que le convencen parte del argumentario de los neoluditas, porque los neoluditas, digamos, más de pura cepa, están rozando el anarcoprimitivismo y otro tipo de ideologías pues que seguro van a ser minoritarias. Pero sí que es cierto que una parte de sus ideas, sobre todo eso de que las máquinas destruyen trabajo, pues sí, evidentemente lo destruyen, pero eso es quedarse solo en la mitad de la ecuación. Lo que no ven es todo lo que las máquinas posibilitan, los miles de puestos de trabajo que se crean de la nada gracias a que aparece esa tecnología. Pues pensemos en todos los desarrolladores de software que existen hoy en día, todas las personas que trabajan en cualquier cosa relacionada con Internet, pues son millones de puestos de trabajo que hace una década no existían. Sí, pues yo sobre todo destacaría temas relacionados con la robótica, todo lo que es la producción en cadena, la famosa cadena de montaje que inventó Henry Ford, que desarrolló pues, el primer coche en producción a gran escala. Pues todas las fábricas que utilizan robots de la más alta tecnología, lo que permiten es tirar el precio de los productos. Y hoy en día pues, podemos tener, por ejemplo, los smartphones, pues, por $150, $200, podemos tener un teléfono inteligente que ya no es un teléfono, es un ordenador portátil y tiene unas capacidades espectaculares. Entonces yo creo que uno de los mejores ejemplos en donde estás viendo que los avances tecnológicos y la robotización y el que se hayan destruido muchos puestos de trabajo que antes hacían seres humanos y que hoy en día hacen máquinas, a quien más beneficia es al consumidor, porque tiene a su alcance una cantidad de bienes y servicios como nunca antes ha tenido, a unos precios muy atractivos, y sobre todo que en todo ese proceso la renta per cápita aumenta. Pues los principales retos, como evidentemente no vivimos en una sociedad libre en donde imperen los contratos voluntarios, el respeto a la propiedad privada y el principio de no agresión pues se ha respetado siempre, el principal reto es la dificultad que encuentren aquellas personas que vean su trabajo reemplazado por una máquina, la dificultad que tengan esas personas de readaptarse al mercado laboral y sobre todo de formarse. La principal ventaja que tenemos hoy en día es Internet. Gracias a la educación online, los precios de una educación relativamente buena y a un precio muy reducido, esa tendencia va a ir en aumento. Entonces, el principal reto que tiene la sociedad para que no se produzca pues, una situación grave en la que de repente haya muchas personas que estén en desempleo por fruto de la automatización y de la mecanización, el principal reto es que el mercado, sobre todo el mercado laboral y el mercado educativo, sean lo más libres y estén lo más desregulados posibles, para que ese proceso de ajuste y de readaptación sea lo más rápido y lo menos traumático y menos costoso para todos. Ese yo creo que sería el principal reto. Y luego supone un cambio de mentalidad por parte de la población de cómo era antes una carrera profesional, cómo era antes el mercado laboral y cómo va a ser el mercado laboral en el que vamos a tener que desenvolvernos todos. Va a ser un mercado laboral mucho más competitivo, en donde es prácticamente imposible o muy difícil que el grueso de la población tenga solo un trabajo, solo un oficio a lo largo de toda su carrera, en una sola empresa y con unas habilidades, por así decirlo, fijas. En el momento en el que te incorporas al mercado laboral, tienes esas habilidades y puedes vivir de ellas toda tu carrera profesional. Yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que vamos a tener que estar constantemente aprendiendo, reciclándonos, y a lo largo de nuestra carrera profesional de 30 a 40 años vamos a tener varios trabajos relativamente, yo diría, distintos.